Camila estaba en la cocina de su pequeño departamento, mientras el arroz hervía lentamente en la estufa y los gritos alegres de sus hijos resonaban desde la sala. Tenía 29 años, el cabello castaño recogido en un moño rápido, ojeras marcadas, pero con esa luz en los ojos que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a todo y aún así sonríen. Estaba recogiendo unos papeles cuando escuchó el timbre. Pensó que sería el vecino, pero al abrir la puerta encontró a un mensajero con un sobre elegante, color marfil, con letras doradas. El corazón le dio un vuelco. ¿Camila Torres?, preguntó el joven. Sí, soy yo. Firmó sin pensar mucho y cerró la puerta. El sobre tenía textura fina, de esas que uno no recibe todos los días. Por un instante, pensó que era una equivocación. Pero no. Al abrirlo, el nombre en la tarjeta le cayó como un balde de agua fría. Elías Romero y Sofía Méndez tienen el honor de invitarte a su boda. El mundo se le congeló por un segundo. Elías. Su primer amor. El padre de sus hijos. El hombre que desapareció cuando ella más lo necesitaba. Las manos le temblaban. Se sentó lentamente en el sofá, sin dejar de mirar esa invitación que parecía una broma de mal gusto. La mente se le llenó de recuerdos que creía enterrados. El primer beso en la biblioteca de la universidad, los planes de irse juntos a Madrid, el test de embarazo positivo, y la frialdad en su voz cuando él dijo, no estoy listo para esto. No puedo. Y se fue. Justo así. Sin mirar atrás. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me invitaría? Susurró, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y algo más profundo, algo que no quería nombrar. En ese momento, uno de los trillizos, Mateo, entró corriendo con un dinosaurio en la mano, interrumpiendo sus pensamientos. Mami, mami. Mira lo que hizo el T-Rex. Gritó, trepando al sofá y abrazándola sin razón. Camila lo miró, lo abrazó fuerte. Sintió el calorcito de su hijo, su olor a galletas, su risa, su vida. Y entonces, en silencio, tomó la invitación, la volvió a meter en el sobre y la dejó sobre la mesa. No lloró. Ya no era la chica que él dejó. Esa noche, mientras acostaba a los niños, tomó una decisión. Iba a ir. Pero no para verlo a él. Iba para que él la viera a ella. Para que viera lo que perdió. Para que supiera que, sin él, ella construyó un mundo. Un mundo que valía más que cualquier fiesta de salón elegante. Y aunque no lo supiera todavía, ese día cambiaría la vida de todos. La boda se celebraba en una hacienda de lujo, a las afueras de la ciudad. Arcos cubiertos de flores blancas, fuentes con luces doradas, mesas decoradas con cristalería fina, todo parecía sacado de una revista de bodas de celebridades. Elías estaba impecable, vestido de traje oscuro con corbata color vino. Sonreía de oreja a oreja mientras saludaba a los invitados, su mano en la cintura de Sofía, la novia. Ella era alta, rubia, de sonrisa perfecta y aire sofisticado. Todos hablaban de lo hermosa que se veía la pareja. Todo estaba bajo control, hasta que llegó ella. Camila apareció justo cuando estaban por comenzar los votos. Nadie la esperaba. Nadie podía ignorarla. Llevaba un vestido rojo borgoña, ajustado en la cintura, con un escote sutil pero firme. Caminaba con la espalda recta, el rostro sereno, como quien no tiene nada que esconder. A su lado, iban sus 3 hijos. Mateo y Tiago, de la mano, con trajecitos negros como 2 pequeños caballeros. Lucía, dormida contra su pecho en una bandolera beige, parecía un ángel. El murmullo fue inmediato. ¿Es ella? ¿Camila? ¿Y esos niños? Elías la vio. Su expresión cambió en segundos, de confianza a desconcierto. Dio un paso hacia adelante, casi sin darse cuenta. Camila no dijo nada. Solo lo miró, de frente, sin rencor, sin súplica. Lo miró como quien mira al pasado, y lo deja atrás. Sofía, que hasta ese momento había sido la reina de la fiesta, sintió como la atención se deslizaba hacia esa mujer de rojo y sus misteriosos acompañantes. ¿Qué significa esto, Elías? Susurró, apretando los labios, notando la tensión en su prometido. Él no respondía. No podía. Su mirada estaba clavada en los niños, como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Camila se acercó, tranquila, segura.
Tranquilos, no vengo a causar escándalos, dijo con voz suave pero firme. Solo vine a devolver una invitación. Literalmente. Y puso el sobre de boda en la mesa de regalos. Por cierto, agregó antes de girarse. Ellos son Mateo, Tiago y Lucía. Elías tragó saliva. Su rostro se volvió blanco. ¿Son míos? Camila lo miró con una sonrisa apenas perceptible. No. No son tuyos. Son míos. Y con eso, dio media vuelta. Las cámaras del fotógrafo, por reflejo, la siguieron. Y nadie, absolutamente nadie, volvió a mirar a la novia. Camila salió del salón con paso firme, pero apenas cruzó el arco del jardín, la tensión en sus hombros comenzó a ceder. El aire de la noche le acariciaba el rostro, y por primera vez en todo el día, pudo respirar. Se alejó lo suficiente para no oír la música, ni las voces, ni los susurros de juicio. Encontró una banca solitaria bajo un árbol, en un rincón del jardín. Se sentó despacio, abrazando con más fuerza a Lucía, que seguía dormida contra su pecho. Miró al cielo. Estaba estrellado, inmenso. Como cuando era joven y soñaba con recorrer el mundo junto a Elías. Elías. Le temblaron los dedos. Por fuera, parecía una estatua. Pero por dentro, un océano se revolvía. Recordó cómo fue enterarse del embarazo. El miedo, la ilusión. Recordó la mirada de Elías al ver la prueba positiva. Recordó sus palabras exactas. Eso no entra en mis planes, Camila. No puedo arruinar mi futuro por un error. Un error. Eso había sido para él. Recordó el silencio que vino después, los días en que el celular no sonaba, la panza creciendo sin nadie que la acariciara más que sus propias manos. Recordó los partos, uno tras otro. Las noches sin dormir, los pañales, las fiebres, los 3 llantos al mismo tiempo. El hambre. La incertidumbre. El miedo. Y sin embargo, ahí estaban. Mateo, con sus ojos atentos. Tiago, con su risa fácil. Lucía, tan suave y fuerte a la vez. Su mundo. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía. Una parte vieja. Una herida que nunca terminó de cerrar, pero que ya no dolía como antes. Porque la mujer que fue aquella vez, ya no existía. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, silenciosas. No de tristeza. Sino de alivio. De dignidad. No vine a verlo a él, susurró para sí misma. Vine a verme a mí. Y ahí estaba. Completa. Rota, sí. Cansada, claro. Pero viva. Más viva que nunca. Alzó la vista. Desde lejos, entre las luces cálidas del salón, vio a Elías de nuevo. Estaba solo. Mirándola. Como si la viera por primera vez. Pero ya era tarde. Ella bajó la mirada hacia sus hijos y les acarició el cabello con ternura. No necesitas que te vean para saber lo que vales, pensó. Solo necesitas recordar quién eres. Y con ese pensamiento, se levantó. Y se fue. Sin hacer ruido. Sin mirar atrás. Con el alma en paz. Camila caminaba hacia el estacionamiento, con los niños adormecidos, cuando escuchó una voz detrás de ella. Camila, ¿eres tú? Se giró, algo sorprendida. Un hombre alto, de barba cuidada y sonrisa honesta, la miraba con los ojos brillantes de quien ve algo muy querido después de mucho tiempo. ¿Mauricio? Preguntó, dudando un segundo, hasta que lo reconoció. No lo puedo creer. Mauricio Ortega, compañero de carrera en la universidad. Siempre amable, siempre en segundo plano. Mientras Elías se robaba las miradas, Mauricio era el que la ayudaba a estudiar, el que le llevaba café en exámenes, el que se sabía de memoria su risa, aunque nunca se atrevió a decírselo. Te vi desde lejos, pero no estaba seguro de que fueras tú, dijo él. Hasta que vi a los niños. Tienen tus ojos. Camila sonrió con timidez. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara con esa mezcla de respeto, admiración, ternura. Son mis locos, sí, dijo. 3 a la vez. Como un tsunami. Mauricio rió, y uno de los gemelos, medio dormido, lo miró con curiosidad. Hola, campeón, dijo él, agachándose con naturalidad para saludar. ¿Cómo te llamas? Tiago, murmuró el niño, escondiéndose detrás de su madre. Encantado, Tiago.
Yo soy Mao. Fue algo tan sencillo. Tan humano. Pero para Camila, fue como una ráfaga de aire fresco. Nadie, en años, se había acercado a sus hijos con esa calidez inmediata. Con ese respeto. Sin preguntar nada. Sin juzgar. ¿Y tú? Preguntó Mauricio suavemente, mirándola con atención. ¿Estás bien? Camila dudó. Por costumbre. Por miedo. Pero luego respiró hondo. Sí. Estoy viva. Eso ya es bastante, ¿no? Mauricio asintió. Más que bastante. Y, te ves más fuerte que nunca. Hubo un silencio. Cómodo. Raro. Lleno de cosas no dichas, pero tampoco urgentes. Antes de despedirse, Mauricio sacó una tarjeta de su cartera. Tengo una librería. Recién la abrí. Hay cuentitos para niños. Talleres de lectura. Si algún día quieres venir con ellos. Camila tomó la tarjeta. No prometió nada. No hizo planes. Pero sonrió. Una sonrisa real. Una que llevaba años escondida. Una semana después, Camila estaba en su cocina, removiendo una olla de sopa mientras vigilaba a los niños que jugaban en la sala. Era viernes. Afuera caía una ligera llovizna, y dentro de casa se respiraba un calorcito especial. Había puesto la mesa con esmero, platos sencillos, pero limpios, servilletas dobladas con cariño, un florero improvisado con margaritas que Mateo había recogido en el parque. En el fondo sonaba una playlist de boleros suaves. Todo era simple. Pero tenía alma. Tocaron la puerta. Camila se secó las manos en el delantal y fue a abrir. Ahí estaba Mauricio, con una bolsa de pan recién horneado en una mano y libros infantiles en la otra. Traje refuerzos, dijo, sonriendo. Para el hambre y para la imaginación. Camila se rió, genuina. Pasa. Ya eres parte del caos. Los niños corrieron hacia él. Mateo le mostró su dinosaurio favorito. Tiago le contó que había armado un castillo con cojines. Lucía, con su chupón en la boca, simplemente le extendió los brazos para que la cargara. Mauricio los recibió como si siempre hubieran sido suyos. Durante la cena, hablaron de todo: libros, películas, anécdotas universitarias, sueños no cumplidos. Mauricio escuchaba con atención, sin interrumpir, sin intentar brillar. Solo estaba. Presente. Real. ¿Sabes qué me sorprende? Dijo en un momento, mientras Camila servía más sopa. Que después de todo lo que pasaste, aún tengas espacio para reír. Camila lo miró, con los ojos llenos de algo suave, algo hondo. No me quedó otra. O reía, o me rompía. Él asintió, serio. Y luego dijo algo que le cambió el ritmo al corazón. Me alegra que hayas elegido reír. Porque tu risa cambia todo. Camila bajó la mirada, con una mezcla de vergüenza y gratitud. No sabía qué responder. No hacía falta. Más tarde, mientras leían cuentos en el sillón, los niños se fueron quedando dormidos uno a uno. Mauricio se quedó un rato más, en silencio, acariciando el cabello de Lucía, que dormía en su regazo. Cuando por fin se levantó para irse, Camila lo acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo ella, en voz baja. Gracias por abrirme la puerta, respondió él. No solo la de tu casa. Y antes de irse, le dejó un pequeño sobre. Es para ti. Léelo cuando estés sola. Ya sola, Camila lo abrió. Era un dibujo hecho por Tiago, una familia. Ella, los niños, y alguien más. Un hombre de barba y sonrisa grande. Mauricio. Y debajo, con letras torcidas de niño. Mami feliz. Camila lo sostuvo contra el pecho. Sintió como el pasado, por fin, soltaba su último hilo. Y supo, sin duda, que estaba empezando de nuevo. Era de madrugada. La casa estaba en silencio. Camila había dejado el sobre con el dibujo de Tiago en su mesita de noche, pero no podía dormir. No por nervios, sino por algo que no sabía explicar. Como una intuición. Se levantó a beber agua y notó que en la puerta había algo más. Un sobre. No estaba ahí antes. Nadie había tocado el timbre. Nadie había llamado. Lo tomó con cautela. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con tinta negra y letra conocida. Lo abrió. Era una carta. Manuscrita.
Camila, si estás leyendo esto, es porque finalmente te atreviste a ser feliz sin mí. Pero antes de desaparecer del todo, hay algo que debes saber. Aquella vez, cuando te dije que no podía ser padre, no fue verdad. No fue por miedo. Fue por orden. Mi padre me obligó a dejarte. Amenazó con desheredarme, con destruirte si seguía contigo. Me arrodillé. Lloré. Supliqué. Pero no tuve el valor de luchar por ti. Y desde entonces, no he tenido un solo día de paz. Los niños, no sé si son míos. Pero si lo son, quiero conocerlos. Y si no me das esa oportunidad, lo entenderé. Solo necesitaba que supieras que nunca dejé de amarte. Nunca. Elías. Camila se quedó paralizada. No era la confesión. No era la culpa. Era el momento en que llegó. Justo cuando todo empezaba a sanar. El pasado no estaba muerto. Solo dormido. Y acababa de abrir los ojos. Pasaron 3 días. Camila no respondió la carta. Ni una palabra. Pero no dejó de pensar en ella. Le daba vueltas por la noche, mientras observaba a sus hijos dormir. ¿Y si eran de Elías? ¿Y si él de verdad había sido obligado? Un día, después de dejar a los niños en una clase de pintura, vio su reflejo en el espejo del baño de la cafetería. Y no supo quién era. Ni madre. Ni expareja. Ni nueva novia. Solo, mujer. Cansada. Cargando decisiones que nadie más podía tomar por ella. Esa misma tarde, escribió un mensaje. Mañana, 10 de la mañana. Parque Las Jacarandas. Solo tú. Solo 1 hora. Elías respondió en minutos. Solo un gracias, pero bastó para saber que lo había estado esperando. Era sábado. Los niños jugaban en los columpios, sin saber nada. Camila los observaba sentada en una banca, nerviosa, con las manos entrelazadas. Elías llegó puntual, con una camiseta sencilla, sin guardaespaldas ni aires de grandeza. Parecía más humano. Y mucho más cansado. Se quedó a distancia. No se acercó. Solo miraba. Ahí están, dijo Camila, sin mirarlo. No les digas que eres su padre. No les hables del pasado. Solo, obsérvalos. Elías asintió. Tragó saliva. Y caminó hacia los juegos. Mateo fue el primero en acercarse. ¿Quieres jugar a la pelota? Preguntó, como si lo conociera desde siempre. Elías se agachó, con los ojos húmedos. Claro, campeón. Camila los miraba desde lejos, con el corazón dividido. Era la escena que había imaginado tantas veces, pero en su peor pesadilla. Durante 1 hora, jugaron. Rieron. Compartieron. Y luego Elías volvió, se detuvo frente a ella y dijo algo que la desarmó. No quiero destruir lo que tienes. Solo, gracias por dejarme verlos. Se fue sin pedir nada. Sin reclamar. Sin drama. Y justo en ese momento, sonó el teléfono de Camila. Era Mauricio. ¿Dónde estás? Quería pasar a dejarles unos cuentos nuevos. Camila cerró los ojos. Estoy con los niños. Ya volvemos a casa. Colgó. Y por primera vez, no supo si estaba haciendo lo correcto. O simplemente lo inevitable. Pasaron unos días desde aquel encuentro. Camila seguía sin responderle a Elías, pero tampoco podía dejar de pensar en él. Cada vez que veía a sus hijos, la imagen de aquel hombre, que había sido parte de su vida y, quizás, de su destino, se colaba en sus pensamientos. ¿Cómo podía haber vivido sin saber la verdad? ¿Cómo podía seguir adelante con la mentira que había tejido en su mente durante tantos años? El peso de esa verdad se acumulaba en su pecho como una piedra. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando el sueño la abandonaba, se preguntaba si Mauricio lo sabía. Si sospechaba algo, si sentía la misma tensión que ella. Un día, mientras preparaba el almuerzo, los niños correteaban por la casa, riendo. El ruido de sus voces la sacó de su trance. Camila cerró los ojos, buscando un momento de paz, pero cuando los abrió, allí estaba él. Mauricio. Con su cara de siempre. La de quien no duda, la de quien está seguro de todo. O eso creía ella. ¿Camila? Dijo él, y su voz sonó más grave que nunca. Necesito hablar contigo. Algo en su tono la alertó. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿De qué? Preguntó,
sin mirarlo, sabiendo que esa conversación estaba por llegar, pero aún sin estar preparada. Mauricio la observó un momento, con una mirada que cambió por completo. Aquella calma que siempre tenía, desapareció. Y fue entonces cuando lo dijo. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que pasó con Elías. El aire se volvió denso. Camila sintió como su corazón latía con fuerza. No podía ser. No podía ser que Mauricio supiera. ¿Qué estás diciendo? Su voz salió temblorosa, pero trató de mantenerse firme. Mauricio dio un paso adelante. La distancia entre ellos parecía desaparecer, pero la tensión aumentaba. Lo sé todo. He sabido desde el principio que algo no cuadraba. Los niños no eran solo míos. Nunca lo fueron. Elías, él no es un extraño, Camila. Él es su padre. Y lo sabía antes que tú. El silencio pesó como un manto sobre ellos. Camila sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras de Mauricio resonaban en su cabeza como un eco distante. ¿Cómo lo había descubierto? ¿Cómo había sabido tanto? No sé cómo lo descubriste, susurró, con la mirada baja. Mauricio la interrumpió, su voz cargada de rabia contenida. Lo descubrí porque te observaba. Porque vi cómo te mirabas cuando pensabas que nadie te veía. Vi esa tristeza en tus ojos cada vez que mencionabas a Elías. Y después, el día en que me dijiste que nunca lo habías querido, que todo había sido un error. Yo lo supe. Porque yo te conocía. Sabía lo que sentías. Sabía que, en algún rincón de tu alma, seguías amándolo. Camila no podía mover los labios, ni siquiera respirar. Todo lo que había intentado ocultar, todo lo que había ignorado por años, había salido a la luz. Y ahora Mauricio lo sabía. Mauricio dio otro paso, más cercano, pero sin tocarla. Quiero saber la verdad. Sus ojos estaban llenos de furia, pero también de dolor. ¿Lo amas todavía? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Camila sintió como si una carga invisible la aplastara. No podía mentir más. No podía esconder lo que había guardado en su corazón. Miró a Mauricio a los ojos, buscando respuestas que ni ella misma tenía. No lo sé. Fue todo lo que logró decir. Y, sin más, salió corriendo hacia el jardín. Los niños la miraron, sorprendidos por la escena, pero ella no podía detenerse. Su mente estaba estallando en 1000 pedazos. Todo lo que había construido con Mauricio, todo lo que había creído ser, ahora se desvanecía en una nube de incertidumbre. Cuando llegó al parque, vio a Elías, sentado en una banca, mirándola como si supiera lo que estaba pasando. Camila caminó hacia él, sintiendo el peso de sus propios pasos. Elías se levantó, pero no dijo nada. No hacía falta. Se quedaron en silencio, frente a frente, con la verdad suspendida entre ellos. Elías, dijo ella, con la voz quebrada. Tengo miedo. Yo también. Respondió él, sin apartar la mirada. Los dos sabían que, en ese momento, sus vidas ya no podían seguir como antes. El desenlace estaba cerca. Y nada volvería a ser igual. El aire en el parque se tornó pesado, como si el tiempo mismo estuviera detenido, esperando que ambos dijeran lo que nadie se atrevía a decir. Camila miraba a Elías, y en su pecho crecía un dolor profundo, una mezcla de miedo y deseo de entender. ¿Por qué todo se había complicado tanto? ¿Por qué la verdad siempre parecía tan lejana y dolorosa? Elías, su voz tembló cuando intentó hablar, pero las palabras no salieron con facilidad. No sé qué hacer. No sé si debí haberte dejado entrar en sus vidas. Él la miró, sus ojos reflejaban la misma lucha interna que ella sentía. Por fin, dio un paso hacia ella, acercándose sin prisa, pero con la certeza de que las palabras que necesitaba decir cambiarían todo. Camila, no fue mi intención hacerte daño. Nunca lo fue. Su voz era baja, cargada de arrepentimiento, como si las palabras fueran las únicas que le quedaban. Solo quería ser parte de la vida de mis hijos. Solo quería conocerlos. Verlos. Camila bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. La culpa la ahogaba, la sensación de traicionar a Mauricio la envolvía. Pero al mismo tiempo, en su corazón, había algo que ya no podía negar. Los niños, los amaba. Y Elías, no era un extraño, aunque lo intentara serlo. ¿Y ahora qué?
Preguntó, mirando a Elías con los ojos llenos de desesperación. ¿Qué hacemos con esto? ¿Con toda esta mentira? ¿Con todo lo que hemos hecho? Elías tragó saliva, sin saber qué decir, porque sus propias dudas lo ahogaban. ¿Cómo podían solucionar lo irremediable? ¿Cómo podían reconstruir algo que se había roto hace tanto tiempo? Mientras tanto, en la casa, Mauricio estaba frente al teléfono, esperando noticias de Camila. Su furia había desaparecido, pero ahora sentía una inquietud profunda. Algo no estaba bien. Decidió ir tras ella, necesitaba entender lo que realmente ocurría. Con cada paso que daba hacia el parque, sentía que la tormenta que se estaba gestando en su vida ya no podría evitarse. Camila había cambiado, había algo diferente en su manera de mirarlo, algo que no podía ignorar. Las palabras de Elías seguían retumbando en su cabeza, y el dolor de la traición se apoderaba de él. Cuando llegó al parque, los vio. Camila estaba sentada en el banco, con la cabeza gacha, y Elías, de pie frente a ella, como si hubiera estado esperando ese momento. No había nadie más alrededor. La escena era clara, pero lo que Mauricio no sabía es que esa era la calma antes de la tormenta. «Camila», gritó, haciendo que ambos se giraran, sorprendidos. «¿Qué está pasando aquí?» Camila se levantó, pero no pudo responder de inmediato. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos hombres que representaban partes de su vida que nunca deberían haberse cruzado. «Mauricio, comenzó, pero la rabia de él la interrumpió. «No digas nada». Mauricio se acercó, respirando agitadamente. «Lo sé todo. Lo has estado ocultando». «Lo sé, Camila». «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Elías, que había estado en silencio, dio un paso atrás. El aire se volvió tenso, y la tristeza en sus ojos era palpable. No quería ser el causante de más sufrimiento. Pero no podía seguir escondiéndose de la verdad. «Mauricio, no es lo que piensas». Elías intentó hablar, pero la mirada furiosa de Mauricio lo calló. «Cállate», gritó Mauricio. «Cállate. No me hables de lo que piensas, Elías. Tú lo sabías todo, y aún así lo dejaste pasar. Mis hijos, Camila. Nuestros hijos». Camila sintió como el dolor la atravesaba. Todo se estaba derrumbando ante ella, y no sabía cómo salvar lo que quedaba. Sus pensamientos estaban confusos, y el miedo de perderlo todo la consumía. Sin embargo, no podía mentir más, no podía seguir jugando a ser alguien que no era. «Mauricio, susurró, con la voz quebrada. «Yo nunca quise que esto sucediera. Yo no sabía cómo manejarlo. Mauricio la interrumpió, sus ojos llenos de desesperación. «¿Y qué esperas, Camila? ¿Que todo vuelva a ser como antes? ¿Que sigamos como si nada? Esto no es un juego. Mis hijos no son un secreto, ni Elías es un fantasma que podemos ignorar. ¿Tú crees que soy tan tonto? ¿Que no lo sabía?» Camila lo miró, sorprendida por las palabras de Mauricio. Había algo en el que nunca había visto antes, algo que la hacía temer que ya nada pudiera ser igual. «Mauricio, no sé qué hacer», susurró, derrotada. «No sé si quiero seguir aquí, si quiero seguir con esta mentira. Pero tampoco sé si puedo vivir con esta verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía cómo continuar, ni qué decir. Lo único que sabían con certeza era que el futuro, cualquier futuro, ya no podía ser el mismo. El silencio entre ellos era tan denso que Camila sentía que el aire se volvía más pesado con cada segundo. Elías permaneció en el fondo, observando la escena sin atreverse a intervenir. Sabía que las palabras de Mauricio no eran solo una acusación, sino el grito de alguien que había sido herido en lo más profundo. Mauricio, ahora parado frente a Camila, parecía más distante que nunca, como si de un momento a otro su mundo entero hubiera dado un giro inesperado y aterrador. Su rostro estaba marcado por la ira y el dolor, pero también por una extraña resignación, como si ya hubiera perdido la esperanza de encontrar respuestas en esa conversación. «No puedo seguir ignorando lo obvio, Camila», dijo Mauricio, con una voz grave y quebrada. «No puedo seguir viviendo en esta mentira. Tú y yo, no somos los mismos. Y no es solo lo que pasó con Elías. Es que tú misma te has perdido. Y yo no sé si te puedo encontrar otra vez.
Esas palabras hicieron que el corazón de Camila se hundiera. Durante tanto tiempo, se había aferrado a la idea de que su vida con Mauricio era suficiente, que era su refugio, su ancla. Pero ahora, todo eso se desmoronaba, y se veía atrapada en una tormenta que ni ella misma había causado, pero que no sabía cómo calmar. Mauricio intentó hablar, pero sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. La verdad, aunque la conociera, seguía siendo un monstruo que le arrancaba el aliento. Él la miró fijamente, como si esperara una explicación que nunca llegaría. Y aunque sabía que las palabras no cambiarían nada, aún deseaba escucharla. Quería que Camila le dijera que todo había sido un mal sueño, que la mentira era un mal entendido. Pero la verdad estaba ahí, flotando entre ellos, y nadie podía ignorarla. ¿De verdad crees que esto se puede arreglar?, preguntó, casi sin esperanza. La pregunta era para ella, pero también era para sí mismo. Camila cerró los ojos, apretó los dientes, y por fin, como si fuera la última oportunidad de ser sincera consigo misma, dejó salir lo que había estado guardando. No sé. La respuesta salió en un susurro, pero fue lo más honesto que había dicho en días. Se apartó de él, dando un paso atrás, como si intentar alejarse del dolor fuera la única forma de soportarlo. No sé qué hacer, Mauricio. No sé si quiero continuar viviendo en esta mentira. Pero tampoco sé cómo vivir sin ti. No sé quién soy sin esta vida, sin esta fachada. Mauricio, a pesar de su ira, también sintió un nudo en el pecho. Él la había amado tanto, y aún la amaba, pero la distancia entre ellos había crecido tanto que ya no podía reconocerla. Todo lo que habían construido juntos había sido, quizás, una ilusión. Y el precio de esa verdad era más grande de lo que había anticipado. Elías, al ver la tormenta en los ojos de ambos, dio un paso adelante. Sabía que su presencia no era bienvenida en ese momento, pero sentía que su silencio no ayudaría a calmar la situación. Camila, Mauricio. Su voz fue suave, casi como un susurro. Ambos se giraron hacia él, y por un segundo, todo quedó suspendido. No vine aquí para destruir lo que tienen. No vine a pedir nada. Solo, quería ver a mis hijos. Y lo he hecho. Y ahora, tal vez, es momento de darles espacio. Camila lo miró, y en ese momento entendió algo que no había podido ver antes. Elías no estaba allí para arrebatarle algo. No estaba luchando por el lugar de Mauricio en su vida, sino por el derecho de ser parte de la vida de sus hijos, aunque solo fuera un instante. Mauricio, al escuchar esas palabras, soltó una risa amarga. Su dolor lo desbordaba, pero sabía que Elías tenía razón. La verdad ya había sido dicha, y no podía seguir negando lo que estaba claro. No te hagas el héroe, Elías. Mauricio lo miró con dureza, pero había algo de tristeza en su mirada. Él también estaba derrotado, atrapado en una situación de la que no sabía cómo escapar. Te vas. Y no volverás a entrar en sus vidas. Porque yo soy su padre, y voy a seguir siéndolo. Camila, escuchando esas palabras, sintió que la angustia la envolvía aún más. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo se podían reparar las heridas que habían sido abiertas tan profundamente? Mauricio, susurró, pero su voz se quebró. No estoy pidiendo que Elías vuelva. Pero tampoco quiero seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Todo esto, me está matando. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, pero esta vez no las detuvo. Ya no importaba. Ya no importaba quién tenía razón o quién había cometido el error. Solo quedaba la verdad, que siempre duele más cuando es revelada. Elías, al ver el sufrimiento de ambos, decidió dar un paso atrás. No podía quedarse allí. No podía ser parte de esta tormenta. Lo siento. Sus palabras fueron suaves, pero cargadas de dolor. Y antes de que Camila pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, dejando a los dos solos. Camila, sin fuerzas para sostenerse, se dejó caer sobre el banco. La vida había cambiado en un instante. Y en ese momento, aunque todo parecía perdido, sabía que tendría que encontrar una nueva forma de vivir, una nueva forma de reconstruir su vida. Pero cómo hacerlo, y si eso incluiría a Mauricio o a Elías, eso aún no lo sabía. Mauricio se quedó en silencio, observándola. Y aunque en su corazón había un mar de emociones, una de las más fuertes era el miedo. El miedo a perderla.
El miedo a que la verdad hubiera llegado demasiado tarde. La tormenta apenas comenzaba. Camila se quedó sentada en el banco del parque, completamente sola, con los ecos de las palabras de Elías y Mauricio resonando en su mente. La tarde caía lentamente, como si el sol mismo supiera que nada volvería a ser igual. El aire fresco acariciaba su rostro, pero no podía sentirlo. Sentía que todo a su alrededor estaba congelado, incluso su propio corazón. Al principio, pensó que el tiempo pasaría rápidamente, como siempre lo había hecho. Las horas avanzaban y la vida continuaba, o al menos eso pensaba. Pero ahora, todo parecía estar suspendido, detenido en ese momento de tensión, como una cuerda tensada al máximo que no sabía cuándo iba a romperse. El teléfono de Camila vibró en su bolso. La pantalla brilló con el nombre de Mauricio. Lo miró un momento antes de contestar, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué quería decirle ahora? ¿Acaso todo lo que había dicho antes no era suficiente? ¿O acaso ya había tomado una decisión definitiva? Finalmente, decidió responder, con la voz apenas audible. ¿Sí? Al otro lado, la voz de Mauricio sonaba más suave que antes, pero con una pesadez que ella no podía ignorar. Camila, necesitamos hablar. Era una petición simple, pero cargada de una sensación de urgencia que la hizo sentir aún más perdida. Necesito que nos veamos. Camila cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que no podía evadir esta conversación. Si algo había aprendido en los últimos días era que no podía seguir huyendo de la verdad, no podía seguir ignorando lo que sentía. Está bien, respondió, y colgó sin añadir más palabras. No sabía si estaba lista para lo que fuera a decirle, pero algo dentro de ella le decía que era necesario. Un par de horas después, se encontraron en un pequeño café cerca de su casa. El lugar, con sus paredes cubiertas de fotos antiguas y su ambiente cálido, no podía ser más diferente de lo que sentían en ese momento. La tensión entre ellos estaba palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Se sentaron en una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Mauricio no la miró directamente, sino que observaba la taza de café que tenía frente a él, jugando con ella, sin saber por dónde empezar. Camila, por su parte, no sabía si debería hablar primero. Las palabras se le acumulaban en la garganta, pero no encontraba la forma de liberarlas. Lo que dijiste antes, comenzó finalmente Mauricio, pero se detuvo. No sabía si debía seguir por ese camino. Parecía que, en algún momento, sus roles de pareja, de padres, se habían perdido en el laberinto de la confusión y la rabia. Lo siento, dijo Camila, mirando a sus manos, que temblaban ligeramente. No quería que todo esto llegara a este punto. No sabía cómo decirte lo que había pasado, cómo decirte que Elías es parte de mi pasado, de mi vida, aunque nunca lo haya dicho en voz alta. Pero tú tampoco sabías lo que yo sentía. Ni siquiera yo misma lo sabía. Mauricio levantó la mirada, pero no la miró con reproche. En sus ojos había algo más profundo, una tristeza inmensa que Camila nunca había visto antes. ¿Qué vamos a hacer ahora, Camila?, preguntó él, casi en un susurro. Sus palabras estaban llenas de desesperación, pero también de comprensión. No sé si esto tiene solución. Lo que pasó, lo que está pasando, no sé si podremos reconstruir lo que éramos. Camila sintió el peso de esas palabras, pero dentro de ella había algo que todavía no quería dejar ir. A pesar de todo el dolor, a pesar de que la verdad había desbordado sus vidas, algo en ella seguía buscando una forma de sanar. No sé si pueda seguir con esto, Mauricio. No sé si puedo seguir viviendo con esta mentira. Pero, hizo una pausa, tomando aliento, antes de continuar. Pero no sé si quiero perderlo todo. No sé si quiero perderte a ti. Mauricio cerró los ojos, y por un momento, parecía que las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Pero al final, las dejó salir, de forma cruda y sin adornos. La verdad duele, Camila. Y aunque quieras intentar reconstruir lo que había entre nosotros, no sé si podamos volver a ser lo que fuimos. He visto la forma en que te miras cuando piensas en Elías. Y aunque me duela aceptarlo, lo que más me duele es que ya no soy el hombre que pensabas que era. Ya no soy ese hombre para ti. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Camila sentía como todo dentro de ella se rompía, como los pedazos de lo que habían sido se deshacían ante sus ojos.
Pero no podía ser así. No podía quedarse de brazos cruzados, esperando que todo se desvaneciera. Había tomado decisiones que la habían llevado hasta aquí, y debía asumirlas. ¿Y si tratamos de seguir adelante, pero de una forma diferente? Dijo, con la voz vacía de esperanza, pero también de incertidumbre. No sé si podremos volver a ser los mismos, pero quiero intentar, Mauricio. Quiero intentar encontrar una forma de vivir con esta verdad, de construir algo nuevo, si eso es posible. Mauricio la miró fijamente, con una expresión que no podía descifrar. La confusión, el dolor y la angustia seguían presentes en su rostro, pero había algo en su mirada que le decía que aún había una posibilidad, aunque pequeña. No sé si podamos hacerlo. Finalmente, sus palabras fueron suaves, como si le estuviera concediendo a Camila la última oportunidad para cambiar el rumbo de sus vidas. Pero en ese momento, ambos sabían que nada sería igual. La verdad ya se había revelado, y con ella, las decisiones que tomaran a partir de ahora determinarían el destino de cada uno. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de vacilaciones, de miradas que se cruzaban sin encontrar respuestas claras. Camila y Mauricio intentaron, por un breve momento, encontrar un equilibrio en lo que quedaba de su relación, pero la verdad, esa que había sido revelada de una forma tan cruel, seguía resonando en cada rincón de su hogar. Camila pasaba los días sumida en una rutina que ya no parecía ser la misma. Los niños, que aún no comprendían la magnitud de lo que había sucedido, jugaban ajenos al dolor que sus padres cargaban. Pero ella sabía que, tarde o temprano, las sombras de la mentira los alcanzarían también. Y el hecho de que Elías hubiera vuelto a aparecer en sus vidas lo complicaba todo aún más. Mauricio, por su parte, intentaba recuperar la calma, pero su mirada, aquella mirada que antes había estado llena de certezas, ahora estaba llena de dudas. Cada vez que veía a Camila, un vacío profundo se instalaba en su pecho, como si todo lo que habían sido ya no existiera. Un día, mientras estaban en casa, Camila sintió una necesidad urgente de hablar con él. Había algo que ya no podía seguir guardando, algo que necesitaba compartir antes de que se destruyera por completo la posibilidad de sanar. Mauricio, tenemos que hablar, dijo, interrumpiendo el silencio que había reinado entre ellos durante todo el día. Su voz, aunque baja, estaba cargada de la fuerza de quien ha llegado al límite. Mauricio, que estaba leyendo un informe en su teléfono, levantó la vista y la miró. No era la primera vez que se encontraban con este tipo de conversaciones, pero algo en el tono de Camila lo hizo pensar que esta vez no podría evitarlo. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque su voz sonaba agotada, como si ya no tuviera fuerzas para seguir repitiendo las mismas palabras. Camila se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín. Podía sentir la presencia de él en cada rincón de la casa, en cada objeto que compartían, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de las decisiones no tomadas, de las palabras no dichas. Sobre Elías. Las palabras salieron con un tono decididamente firme, como si hubiese estado preparándolas en su mente durante días. Necesito que entiendas que no puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. No sé si lo que hice fue correcto, pero lo que sé es que él forma parte de mi historia. Él es parte de mí. Y no puedo seguir ocultando eso. Mauricio la miró en silencio, sus manos apretadas sobre la mesa. Algo en su rostro cambió, como si todo el peso de la conversación cayera sobre él en ese instante. A pesar de sus esfuerzos, la idea de Elías seguía siendo un nudo en su estómago. Ya lo sé, Camila, dijo, entrecerrando los ojos. Ya sé que Elías es parte de tu historia. Pero no entiendo cómo quieres que encaje en nuestra vida ahora. No entiendo cómo esperas que pueda seguir viviendo con esto, con la idea de que siempre estará ahí. Camila sintió el dolor en esas palabras. Era como si cada una de ellas fuera una acusación que ella misma se había hecho durante tanto tiempo, una lucha interna que nunca había podido resolver. No estoy pidiendo que lo aceptes de inmediato, ni que hagas como si todo estuviera bien, respondió, casi sin fuerzas. Pero quiero que sepas que no puedo seguir adelante si no soy honesta contigo, si no te digo lo que realmente siento. Mauricio la miró fijamente, y por un momento, las palabras se quedaron suspendidas entre ellos. El silencio era más fuerte que cualquier grito. No podía negar lo que había sucedido, no podía ignorar que algo en su relación había cambiado irremediablemente.
Pero también sabía que perderla era una posibilidad que no podía soportar. Camila, yo, no sé cómo seguir después de todo esto. Sus palabras fueron suaves, pero llenas de dolor. Yo te amo. Pero no sé si esto es lo que quiero, no sé si esto es lo que necesito para ser feliz. El dolor se reflejaba en sus ojos, y Camila, aunque destrozada, entendió que él también estaba luchando con su propia verdad. Las piezas de su vida ya no encajaban como antes, y aunque la conexión entre ellos seguía siendo fuerte, los temores y las heridas ya no podían ser ignoradas. Durante los siguientes días, Camila y Mauricio trataron de continuar como si nada hubiera pasado, pero la carga era insoportable. La convivencia en la casa se volvió más tensa, cada gesto y cada palabra parecían cargar con un significado oculto. Era evidente que algo ya no funcionaba. Mientras tanto, Elías permanecía en las sombras, esperando. No había vuelto a aparecer frente a Camila, pero ella sabía que él seguía allí, en algún lugar, esperando el momento en que sus vidas se volvieran a cruzar. No quería admitirlo, pero en el fondo, sentía que la verdad sobre Elías, su pasado y su lugar en su vida, seguiría siendo un tema pendiente. Una tarde, después de semanas de tensión, Camila recibió un mensaje de Elías. Era corto, directo. Podemos hablar mañana. Necesito verte. Camila miró la pantalla con una mezcla de miedo y curiosidad. No quería sumergirse nuevamente en ese torbellino emocional, pero sabía que no podría escapar de él por mucho tiempo. De alguna manera, la conversación con Elías era la única que quedaba pendiente, la única que podría darle alguna clase de cierre. El día siguiente llegó, y Camila se dirigió al lugar acordado, un pequeño café que solían frecuentar en el pasado. El aire estaba fresco y el cielo despejado, pero el peso en su pecho no desaparecía. Cuando Elías llegó, su rostro estaba más serio que nunca. No había más sonrisas, solo una profunda determinación en sus ojos. Camila, comenzó, con la voz grave. Quiero que sepas que no vine aquí para complicar las cosas. Sé que lo que estoy pidiendo es mucho. Pero necesito saber si existe alguna posibilidad de que mis hijos puedan formar parte de mi vida. Camila lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio en Elías no a un extraño, sino a un hombre vulnerable, dispuesto a enfrentar lo que había dejado atrás. No lo sé, Elías, respondió, con la voz quebrada. No sé si puedo darte lo que pides. Pero lo que sí sé es que la vida ya no puede seguir siendo un juego. Ninguno de nosotros tiene tiempo para seguir huyendo de la verdad. Las palabras flotaban en el aire, y aunque el futuro aún era incierto, Camila sabía que, de una manera u otra, el tiempo había llegado para enfrentarse a las decisiones que había tomado. Y tal vez, al final, las cicatrices que quedaran serían las que les permitieran seguir adelante, aunque fuera por caminos separados. Después de aquel encuentro con Elías, Camila regresó a casa con el corazón pesado, sabiendo que se acercaba el momento de tomar una decisión definitiva. Elías había hablado con tanta seriedad, con una mezcla de arrepentimiento y esperanza, que le había dejado una sensación de inquietud profunda. La conversación había sido breve, pero cada palabra había calado hondo en ella, como una sombra que seguía acechando su alma. No podía ignorarlo más. Mauricio, por su parte, había notado el cambio en Camila desde aquella última conversación. Aunque intentaba mantener una fachada tranquila, su mirada, su actitud, todo en él mostraba que había llegado a un punto de no retorno. La tensión que se había acumulado entre ellos durante las últimas semanas había alcanzado su punto máximo, y aunque el amor seguía presente, la herida era demasiado grande para ignorarla. Esa noche, después de cenar en silencio, Camila se levantó de la mesa. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo, pero no podía seguir viviendo con la incertidumbre ni con el peso de la mentira que había estado arrastrando. Mauricio, su voz tembló un poco al empezar a hablar, pero se obligó a seguir. Necesito que sepas algo. Lo he estado pensando durante días, y ya no puedo seguir evitando la verdad. Mauricio la miró fijamente, sin decir nada, pero su expresión mostraba que ya intuía lo que iba a decir. La esperanza, aunque débil, aún brillaba en sus ojos. Quería creer que todo podía solucionarse, que la relación que habían construido no se desmoronaría por completo. Elías quiere estar en la vida de los niños, continuó Camila, con la mirada fija en el suelo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para soltarlas.
No estoy diciendo que lo vaya a permitir, pero necesito que entiendas que no puedo seguir ignorando lo que siento. Él tiene derecho a estar en sus vidas, y yo también tengo derecho a aceptar lo que fue. Las palabras de Camila golpearon a Mauricio como un puño. Su rostro se tensó, y aunque trató de mantener la calma, la ira comenzó a acumularse en su pecho. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado evitar, estaba ocurriendo frente a sus ojos. ¿Entonces estás diciendo que me vas a dejar por él?, preguntó Mauricio, la voz quebrada, pero firme. Camila no respondió de inmediato. Sabía que sus palabras no serían suficientes para calmar el dolor que él sentía, pero también sabía que no podía seguir en esa mentira. Se acercó a él, pero al verlo tan herido, no pudo evitar que una lágrima cayera de sus ojos. No es tan simple, Mauricio. No es sobre dejarte. Es sobre aceptar que las cosas ya no son lo que eran. Y que a veces, las decisiones que tomamos no son solo sobre lo que queremos, sino sobre lo que necesitamos para seguir adelante. Mauricio no podía creer lo que escuchaba. Durante tanto tiempo había luchado por mantener su familia unida, por creer que podían superar cualquier obstáculo, pero ahora todo eso parecía desmoronarse ante él. En su mente, las imágenes de Elías, de su aparición repentina en sus vidas, y de las tensiones que esto había generado, lo hacían sentir impotente. ¿Y qué pasa conmigo, Camila?, preguntó, la voz llena de frustración y desesperación. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado, ¿solo me dejas atrás por él? Camila cerró los ojos, luchando con la angustia que la consumía. Sabía que estaba siendo injusta, que sus decisiones no solo afectaban a Mauricio, sino también a ella misma. Pero había llegado a un punto en que su corazón ya no podía seguir ignorando lo que realmente deseaba, aunque eso significara enfrentar un dolor insoportable. No te estoy dejando atrás, respondió con firmeza, pero su voz era apenas un susurro. Pero no puedo seguir viviendo una vida que no siento mía. Ni contigo, ni con Elías. Necesito encontrarme a mí misma. Necesito saber quién soy fuera de todo esto. Las palabras de Camila fueron como una declaración de guerra contra todo lo que habían sido. La relación que ambos habían construido, las esperanzas de un futuro juntos, todo eso comenzó a desmoronarse ante la crudeza de lo que acababa de decir. Mauricio se levantó de la mesa, con las manos temblorosas, y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche estaba tranquila, pero en su corazón había una tormenta que no podía calmar. No sé si puedo seguir viviendo con esta incertidumbre, Camila, dijo, sin volverse hacia ella. No sé si quiero seguir adelante con esta relación si no puedes darme una respuesta clara. Camila lo observó en silencio. Sabía que ya no quedaba espacio para palabras suaves. Ya no quedaba espacio para tratar de evitar lo inevitable. Las decisiones estaban tomadas, y ahora debían vivir con las consecuencias. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con un tono triste, pero también liberado. Mauricio se giró lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Ya no podía esconder lo que sentía. No sé, Camila. No sé si quiero quedarme. No sé si quiero seguir en una relación que ya no tiene sentido. Pero lo que sé es que necesito tiempo. Necesito alejarme y pensar en todo esto. Camila asintió, aunque su corazón se rompía al escuchar esas palabras. No quería perderlo, pero sabía que ella también necesitaba tiempo, y esa distancia era la única forma de encontrar la claridad que ambos buscaban. Esa misma noche, Mauricio hizo lo que había dicho. Se fue, sin hacer ruido, dejando a Camila sola con sus pensamientos, con su dolor y con la certeza de que, quizás, las decisiones que había tomado ya no tenían vuelta atrás. Elías, aunque aún en la distancia, seguía siendo una presencia constante en su vida. Y a pesar de que no podía decir si volvería a estar con él o no, Camila entendió que no se trataba de elegir entre uno u otro. Se trataba de encontrar una nueva versión de sí misma, una versión que pudiera vivir con la verdad, con las decisiones que había tomado, y con las huellas del ayer que nunca desaparecerían. El futuro era incierto, pero algo dentro de ella le decía que, finalmente, sería libre. Los días que siguieron a la partida de Mauricio fueron un torbellino de emociones encontradas para Camila. La casa, que alguna vez había sido un refugio lleno de risas y de momentos compartidos, ahora le parecía vacía, como una cáscara que había perdido su esencia.
Aunque los niños seguían llenando la casa con su energía, Camila ya no podía ignorar el silencio que se había instalado entre ella y la vida que había conocido. El tiempo pasaba lentamente. Camila intentó encontrar consuelo en las rutinas diarias, en el cuidado de los niños, en las pequeñas tareas que antes la mantenían ocupada. Sin embargo, la falta de Mauricio a su lado la dejaba con una sensación de vacío profundo, como si algo fundamental hubiera quedado atrás y no podía ser reemplazado. Un día, mientras los niños jugaban en el jardín, Camila salió al patio, buscando un respiro. La brisa fresca de la tarde la despejó por un momento, y en ese instante, decidió que necesitaba tomar una decisión definitiva. Había estado evitando la confrontación con Elías, pero su regreso a su vida, aunque a distancia, seguía pesando sobre ella. No podía seguir escondiéndose de él ni de la verdad. Ese mismo día, decidió enviarle un mensaje. Elías, ¿podemos hablar mañana? Necesito cerrar este capítulo, para poder seguir adelante. Por favor. No pasaron ni 10 minutos antes de recibir su respuesta: claro, te espero. Mañana, a las 11 de la mañana, en el lugar de siempre. Camila suspiró, sintiendo que se le apretaba el pecho. El lugar de siempre era un pequeño parque apartado en las afueras de la ciudad, un rincón que ella y Elías solían frecuentar cuando todo era más simple, cuando sus corazones no estaban tan rotos. Al día siguiente, cuando llegó al parque, Elías estaba allí, como siempre. Su figura alta y su caminar decidido no habían cambiado, pero había algo diferente en su rostro. Ya no había rabia ni resentimiento, solo una quietud que lo envolvía. Estaba esperando, y en sus ojos se veía una mezcla de dolor y de aceptación. Camila, dijo, sin rodeos, al verla acercarse. ¿Qué quieres decirme? Camila lo miró por un momento, buscando las palabras, intentando que su voz no temblara. He estado evitando hablar contigo, Elías. He estado huyendo de la verdad, de lo que siento, pero ya no puedo seguir así. No puedo seguir ignorando lo que fue nuestra historia. Elías no dijo nada, pero su mirada se suavizó. Ya no estaba esperando reproches, solo entendimiento. Yo tampoco quiero seguir viviendo en el pasado, Camila, respondió él, sus ojos reflejando la misma lucha interna que ella sentía. Pero no puedo negar lo que pasó entre nosotros. Y no puedo negar que, en algún lugar, todavía te quiero. Las palabras de Elías le calaron hondo, como una verdad que había estado guardando dentro de sí misma, pero que nunca se había atrevido a enfrentar. Las emociones que había enterrado durante tanto tiempo comenzaron a resurgir con fuerza, y el dolor de todo lo no dicho se hizo presente. Yo también te quiero, respondió Camila, la voz quebrada, pero no sé si puedo seguir adelante con lo que fue. Lo que tuvimos, lo que vivimos, eso ya no es posible. Demasiadas cosas han cambiado. Elías la miró fijamente, como si estuviera tratando de leer sus pensamientos. Sabía que la decisión que ella tomara sería definitiva, que después de esta conversación, ya no habría vuelta atrás. ¿Entonces qué quieres? Preguntó él, con un suspiro largo, casi como si la pregunta fuera un alivio, como si al hacerla, él mismo se liberara de la incertidumbre. Camila se quedó en silencio unos segundos. El viento acariciaba su rostro, y la sensación de estar tomando una de las decisiones más difíciles de su vida la envolvía por completo. Quiero encontrar mi propia paz, dijo, finalmente, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No sé si eso significa quedarme sola o volver con Mauricio. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir atrapada en el pasado. Ni contigo, ni con él. Necesito saber quién soy, y no puedo hacerlo viviendo con esta confusión constante. Elías asintió lentamente. No estaba sorprendido, aunque las palabras de Camila le causaban un dolor profundo. Lo había sabido desde el principio, ella necesitaba algo más. Algo que él no podía darle. Entiendo, respondió, con una tristeza que le pesaba en la voz. Lo entiendo, Camila. A veces, las decisiones que tomamos no tienen vuelta atrás. Y tal vez esta sea una de esas decisiones. Hubo un largo silencio entre ellos, en el que ambos parecían estar procesando lo que acababan de decirse. Finalmente, Elías dio un paso atrás, como si quisiera ofrecerle el espacio que tanto necesitaba. Haz lo que tengas que hacer, dijo, con una sonrisa triste. Yo ya no puedo hacer más. Solo quiero que seas feliz, Camila.
De verdad lo quiero. Camila lo miró por última vez, con una mezcla de amor, arrepentimiento y aceptación. Sabía que lo que había entre ellos era parte de su historia, pero que ahora era hora de soltarlo. Elías, a su manera, también había dado su adiós, aunque fuera de una forma silenciosa. Mientras caminaba de regreso hacia su coche, Camila sintió como si el peso de los últimos meses finalmente comenzara a levantarse. Había tomado una decisión, una difícil, pero necesaria. Sabía que su vida no sería fácil, que las heridas no sanarían de inmediato, pero sentía una extraña sensación de liberación. Había cerrado un capítulo, aunque el futuro aún estaba lleno de incertidumbre. El camino hacia la paz, hacia su verdadera paz, apenas comenzaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que podía mirar al futuro con un poco más de esperanza. Después de la conversación con Elías, Camila sintió que algo dentro de ella había cambiado, aunque no fuera algo tangible. Había tomado una decisión, sí, pero esa decisión no la había liberado de inmediato. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, mucho que reconstruir y sobre todo, mucho que sanar. Mauricio, después de varios días de ausencia, volvió a aparecer. Había buscado su espacio, había intentado entender lo que sucedía, y había llegado a la conclusión de que no podía seguir viviendo sin enfrentar la realidad que ambos compartían. Camila, con el corazón aún lleno de dudas, decidió que esta vez sería diferente, no más evasivas, no más palabras a medias. Esa tarde, cuando él llegó a casa, se sentaron frente a frente. Mauricio, con su mirada seria, pero también llena de esa esperanza que no se apagaba, la observó, esperando que fuera ella quien hablara primero. Mauricio, empezó Camila, con la voz suave pero firme, he pasado estos días pensando en todo. Y tengo que ser honesta contigo, con lo que siento. Mauricio la miró con ansiedad, pero en sus ojos había también una chispa de alivio, como si por fin las palabras que había estado esperando estuvieran cerca. Lo sé, Camila. Lo sé. Yo también he estado pensando en todo lo que ha pasado. En lo que siento. Y aunque no sé qué es lo correcto, quiero que lo intentemos. Quiero creer que podemos reconstruir lo que teníamos, aunque ya no sea lo mismo. Camila cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sabía que lo que él decía venía del corazón, pero también sabía que ya no podían volver al pasado, no sin que algo fundamental cambiara. No sé si puedo prometerte que las cosas serán como antes, dijo ella, con una mezcla de tristeza y esperanza. Pero lo que sí puedo prometerte es que estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a darnos una nueva oportunidad, pero solo si ambos entendemos que necesitamos ser diferentes. Mauricio asintió, sintiendo como un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. No todo estaba resuelto, pero en ese momento, ambos sabían que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con la honestidad que nunca antes se habían permitido. El tiempo siguió su curso, y aunque las cicatrices del pasado seguían siendo visibles, algo había cambiado entre ellos. Ya no era la misma relación que antes, pero en el nuevo espacio que se creaba, ambos intentaban reconstruir lo que el amor había sembrado, ahora desde un lugar más maduro, más realista. Camila, aunque aún pasaba por momentos de incertidumbre, comenzó a encontrar paz en su propio ser. Los días en los que se sentaba en el parque, mirando a sus hijos jugar, ya no eran los mismos. Ahora, sentía que algo dentro de ella había vuelto a florecer. Había aprendido a mirarse a sí misma sin los filtros del miedo, sin las ataduras del pasado. Un día, mientras estaba en su jardín, mirando a sus hijos correr, Camila entendió algo: la vida no era un camino lineal. No era un destino fijo. Era un proceso, una serie de decisiones tomadas bajo incertidumbre, pero también bajo la esperanza de que, al final, todo lo vivido tenía un propósito. Elías, por su parte, no volvió a aparecer. Su despedida había sido clara y respetuosa, y aunque Camila había guardado un lugar especial para él en su corazón, entendió que su historia con él ya estaba escrita. Ahora, su vida tomaba otro rumbo, y con ese rumbo, la puerta al pasado se cerraba, al menos por ahora. El final de la historia no era un final claro, sin una resolución absoluta, pero eso era lo que hacía que la vida fuera tan real. Camila había encontrado su paz no al resolver todos los problemas, sino al aprender a vivir con ellos, al aceptar las sombras y las luces que habían formado su camino. Mauricio y ella continuaron adelante, con pasos cautelosos,
pero con una nueva conciencia de que el amor, en su forma más auténtica, no siempre era fácil, pero sí valía la pena. Y en los ojos de sus hijos, mientras jugaban al sol, Camila encontró la respuesta que había estado buscando todo ese tiempo. La vida, aunque incierta y dolorosa, siempre ofrecía una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué opinas? ¿Crees que Camila tomó la decisión correcta o debería haber luchado más por su relación con Mauricio? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos llenos de emoción y giros inesperados. Nos vemos en el próximo episodio.